Realmente no sé cómo empezar esto, pero tenía que decírtelo. Porque aún hoy, aún con todo lo que ha cambiado, a veces cierro los ojos y siento que vuelvo a estar en esa acera fría, con mis hijos durmiendo hacinados en un viejo carrito de supermercado y yo intentando contener las lágrimas para no despertarlos. Mi nombre es María Fernanda, tengo 32 años y durante mucho tiempo mi vida fue solo de supervivencia. No escribo esto para causar lástima ni para que parezca una telenovela. Escribo porque a veces yo mismo no puedo creer lo que pasó. Y si alguien que lee esto está pasando por algo similar, tal vez mi historia ayude. Porque juro por Dios que hubo un día en que casi me rendí en todo. Y nadie lo sabría, nadie lo notaría. Yo era solo otra mujer invisible en esa ciudad. Vivía en un barrio muy humilde de Tijuana, una de esas calles de tierra donde los niños juegan con piedras y llantas viejas, porque los juguetes de verdad son un lujo. Tenía 2 boquitas que alimentar, mis hijos, Santiago y Luna. Vendí dulces caseros en paradas de autobús y frente a los mercados. Dulces de leche, caramelos de coco, a veces gelatina en taza cuando sobraba para comprar los ingredientes. Era lo que se podía hacer con poco. No tuve un padre presente, no tuve una abuela, no tuve una tía, no tuve a nadie. Éramos solo ellos y yo. Y aun trabajando duro todos los días, hubo un mes en que la comida se acabó antes de que llegara el dinero. Hubo un mes en que comía agua azucarada para cenar para poder dejar la comida solo para ellos. Y aún así, intenté sonreír. Porque eso es lo que hacen las madres. Lloran en un rincón y vuelven con buena cara. Pero hubo un momento en que ya ni siquiera podía hacer eso. El peor día fue cuando llegué a casa después de una tarde intentando vender dulces en los semáforos y encontré todas mis cosas en la acera, sin aviso, sin posibilidad de hablar. El dueño de la casa simplemente tiró todo a la basura. 3 meses de retraso en el pago del alquiler, sé que ya no tenía derechos, pero aún así, dolía. Ver los juguetes de mis hijos mezclados con bolsas de basura, un colchón sucio en el suelo, una sartén abollada, eso me rompió por dentro. Y lo peor, Luna lloraba de hambre y Santiago preguntaba dónde íbamos a dormir. No lo sabía. Me senté en medio de la basura, los abracé a ambos y lloré como un bebé. No creo haberme sentido nunca tan impotente. Ya no tenía fuerzas para fingir que todo iba a estar bien. Solo quería un techo, cualquier techo. Pasamos esa noche bajo un toldo, cerca de una farmacia que estaba abierta hasta tarde. Ellos durmieron abrazados a mí, y yo permanecí despierto con miedo de que alguien nos hiciera algo. El otro día empecé a caminar por la ciudad buscando algún refugio. Conseguí entrar en uno improvisado, de esos que solo aceptan mujeres con niños pequeños. Era estrecho. El colchón olía a humedad y el baño siempre estaba obstruido, pero al menos tenía paredes y techo. La comida era arroz y frijoles, a veces ni siquiera eso, pero era comida. Aún así, el sentimiento de fracaso no me abandonaba. Miré a mis hijos a los ojos y me sentí la peor madre del mundo. Incluso pensé, y me duele decirlo, en dejarlos en un orfanato. Pensé que tal vez con suerte tendrían una vida mejor lejos de mí, pero algo dentro de mí no me lo permitía. Juro que hubo un día que fui a la puerta del orfanato. Me quedé allí, con los 2 en mi regazo, mirando la fachada durante unos 10 minutos. Santiago estaba durmiendo en mi hombro y Luna estaba jugando con mi cabello, sin saber lo que estaba a punto de hacer. Y eso fue exactamente lo que me paralizó. Ese cariño inocente, esa confianza ciega. No pude hacerlo. Me di la espalda y me alejé llorando, sin rumbo. Esa decisión me persiguió durante días, porque sabía que había rechazado la única salida posible, pero también sabía que no podría vivir si lo hacía. Entonces volví al refugio y decidí que, incluso sin saber cómo, iba a encontrar una manera, aunque eso significara vender mi voz, que hasta entonces era lo único que me quedaba. Fue entonces cuando empecé a cantar en los semáforos. Al principio fue por impulso. Tenía mis dulces en la mano, pero casi nadie los compraba ya. Era tarde, el sol brillaba, todos los coches estaban parados en el tráfico, y comencé a cantar una vieja canción que mi madre solía cantarme cuando era pequeña. Ni siquiera pensé bien, simplemente dejé escapar mi voz. Algunos conductores miraron, a otros no les importó, pero un señor me dio una moneda. Luego otro le entregó un paquete de galletas. Al día siguiente, lo volví a hacer. Y así fue. Empecé a cantar todos los días en ese mismo semáforo, y llevaba a los niños conmigo. Como no tenía dónde dejarlos, adapté un viejo carrito de compras que encontré estacionado en un terreno baldío. Puse mantas dentro, una pequeña almohada, algunos juguetes viejos, y eso se convirtió en nuestro hogar. El carrito de compras era feo,
Estaba oxidado y crujía cuando lo empujaba, pero era todo lo que tenía. Y de alguna manera terminó convirtiéndose en parte de nuestra rutina. Colgaba unos trapos a los lados para protegerlos del sol. Cogía una botella de agua, un pañal, un juguete, y allí dormían mientras yo cantaba. A veces, en medio de una canción, veía a Luna inquieta, y me rompía el corazón no poder simplemente acercarme a ella, levantarla y abrazarla. Pero yo sabía que cada nota que cantaba era una oportunidad de ganar una moneda, un trozo de pan, algo de ayuda. La calle estaba dura. Había gente riéndose. Había gente gritándome que me callara. Pero también hubo quienes se detuvieron a escuchar, quienes asintieron, quienes aplaudieron discretamente. Una vez una señora me regaló una rosa. Dijo que mi voz le recordaba a su hermana, que ya había muerto. Guardé esa flor durante días, en una pequeña maceta con agua, como si fuera un trofeo. Eso me dio fuerza. Sentí como si estuviera plantando algo, incluso sin saber qué. Hubo un día en que llovió mucho, y me acurruqué con ellos dos bajo un dosel. Y aún así, cuando paró de llover, fui a cantar. No pude parar. Necesitaba cada centavo. No se trataba de ser artista, se trataba de sobrevivir. Pero en el fondo, confieso que siempre tenía ese nudo en la garganta cuando cantaba, porque era imposible no recordar todo lo que había dejado atrás, especialmente lo que la canción significaba para mí antes de que todo se desmoronara. Poca gente lo sabe, pero yo ya había cantado antes. Cuando era adolescente, participé en pequeños festivales escolares. Luego comencé a actuar en fiestas de la ciudad. Incluso hice algunas pruebas en estaciones de radio locales. Decían que mi voz era fuerte, que tenía algo diferente en mi manera de cantar. Yo creí eso, pero luego, en el camino, me enamoré de la persona equivocada. Un chico que al principio parecía ser mi mayor fan, pero que pronto se convirtió en mi mayor enemigo. El tipo de relación que comienza con flores y termina con miedo. Me alejó de todo, de la música, de los amigos, incluso de mi familia. Cuando me di cuenta, no era más que una sombra de mí mismo, viviendo en silencio, con miedo incluso de abrir la boca. Y así fue durante años. La música se convirtió en un pecado en mi propia casa. Si yo cantaba, él gritaba. Si ensayaba en secreto, él rompía cosas. Incluso escondí mis cuadernos de escritura, mis apuntes, todo lo que me conectaba con ese sueño. Hasta que un día, después de otra pelea violenta, tomé a mis hijos pequeños y huí con la ropa que llevaba puesta. Empecé todo desde cero, literalmente. Sin apoyo, sin dinero, sin nada. Y por eso cuando empecé a cantar de nuevo en ese semáforo, fue como si estuviera sacando una parte de mí desde muy adentro. Una parte que había estado sofocada durante años. Cada vez que abría la boca, sentía que todavía había vida dentro de mí. Aunque nadie lo notara. Aunque mis pies todavía estuvieran en el suelo cálido y mis manos estuvieran callosas. Con el tiempo, me di cuenta de que algunas personas se detenían solo para escucharme. No había mucha gente, pero ya no se trataba solo de monedas. Fue como si por unos minutos, incluso en medio de la prisa, alguien se detuviera y viera a una mujer con una historia. Y no solo a una mujer sin hogar con un cochecito de bebé y 2 niños. Un día un hombre salió de su coche solo para preguntarme el nombre de la canción que estaba cantando. Me dio incluso vergüenza, porque era una composición mía, de esas que uno escribe en el fondo de un viejo cuaderno sin pensar jamás que alguien la vaya a escuchar. Le dije que era solo mío, tonterías. Y él sonrió y dijo que se le puso la piel de gallina. Regresé a casa con el corazón lleno ese día, y con una bolsa de pan que me regaló. Fue en una de esas tardes que todo empezó a cambiar. Yo estaba cantando como siempre. Santiago dormía, y Luna jugaba con una muñequita que habíamos ganado en un semáforo anterior. Un coche blanco se detuvo en el semáforo y yo ni siquiera me di cuenta. Canté como siempre, sin esperar nada. Pero cuando miré de nuevo, vi que el conductor me apuntaba con su teléfono móvil. Pensé que iba a ser otro de esos vídeos para burlarse de mí, para reírse en mi cara. Ya lo habían hecho antes. Me sentí avergonzado, incluso bajé un poco el tono. Pero salió del coche cuando la luz se puso verde y vino hacia mí. Era extranjero, se notaba en su manera de hablar. Con un acento extraño me dijo: «Tienes una voz preciosa. ¿Puedo publicar el video?» Solo asentí, sin entender realmente. Pensé que no llegaría a nada. No sabía lo que ese video causaría. Al día siguiente ya ni siquiera recordaba ese video. Seguí haciendo lo que siempre hacía. Me levanté temprano, acomodé a los niños en el cochecito, me detuve en el supermercado local para ver si quedaba fruta del día anterior y me dirigí al semáforo. Pero a media mañana pasó un hombre en moto y gritó: «¿Eres tú el del video?».
Te estoy siguiendo en TikTok. Ni siquiera lo entendí. ¿Qué video? ¿Qué TikTok? Fue solo cuando una chica detuvo su auto, sacó su celular y mostró la pantalla que caía en la cuenta. Era yo, cantando esa misma canción, con el carrito de fondo, Luna sonriendo con la muñeca en su regazo. Y los comentarios fueron cientos, miles. La gente me preguntaba quién era. Alababan mi voz, decían que estaban conmovidos, que lloraban. Eso me dejó un nudo en la garganta que ni siquiera puedo explicar. En menos de una semana, el vídeo tuvo millones de visitas, y la gente empezó a buscarme en el mismo semáforo. Algunos trajeron comida, otros querían volver a escuchar la música del vídeo. Incluso hubo gente que vino de otras ciudades solo para verme. Me sentí como en un sueño extraño, de esos que parecen demasiado buenos para ser verdad, y estás esperando que la parte mala llegue en cualquier momento. Un día, un hombre de traje detuvo su coche, salió con una tarjeta en la mano y dijo que trabajaba para una compañía discográfica. Pensé que era una estafa, sospeché, pero él insistió. Dijo que el director de la compañía había visto mi vídeo y quería hablar conmigo. No sabía si reír, llorar o correr. Lo único que podía pensar era, ¿cómo es que todo esto me está pasando a mí? Al principio no quería aceptarlo. La verdad es que estaba tan acostumbrado a desconfiar de todo y de todos, que lo único que podía pensar era que esto podía ser una trampa. El hombre de la tarjeta me llamó al día siguiente, y la dejé sonar. Al segundo día volvió a llamar y envió un mensaje diciendo que podíamos encontrarnos en una cafetería pública, que entendía mi miedo. Al final fui, más por curiosidad que por esperanza. Me recibió con respeto. Me trató como una persona, diferente a todo lo que había vivido en los últimos años. Él tomó una propuesta inicial, diciendo que la idea era presentarme en un programa de televisión local, solo para mostrar quién era la voz del video. Todavía parecía una locura, pero algo dentro de mí me decía que lo intentara. Por primera vez, sentí que tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad real. Fui al programa vistiendo ropa prestada por uno de los voluntarios del refugio. Temblaba tanto que casi me di por vencido antes de subir al escenario. Pero cuando empezó la música, algo en mí cambió. Me olvidé del público, de las cámaras, del miedo. Fue como si mi cuerpo supiera exactamente qué hacer. Canté como si estuviera otra vez en el semáforo, con mis hijos durmiendo en el cochecito. Cuando la música terminó, el silencio duró unos segundos. Y luego vinieron los aplausos. En verdad, fuerte, honesto. Me desplomé. No pude contener las lágrimas. Me abrazó la presentadora. Me preguntó en vivo quién era, de dónde venía, y le conté todo. Cada pedazo de mi vida salió de mi boca con una mezcla de dolor y alivio. Ese fue el día en que mi vida comenzó a salir de las profundidades de la desesperación. El teléfono no dejó de sonar durante los siguientes días. Todavía estaba tratando de digerirlo todo, pero las propuestas comenzaron a llegar una tras otra. Las discográficas me llamaron. Los programas de televisión querían entrevistarme. Los periodistas querían saber más sobre mi historia. Fue todo tan surrealista que no sabía por dónde empezar. Mi vida, que hasta entonces había sido una lucha diaria por la supervivencia, ahora era observada por miles de personas. Algunos mensajes fueron de apoyo y dijeron que estaban conmovidos por mi historia. Otros fueron más críticos y se preguntaron por qué tardé tanto en aparecer. Leí todo y, en ciertos momentos, parecía que estaba viviendo otro sueño, pero ahora con mucha más luz. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma, pero lo que más me sorprendió fue el impacto que mi historia tuvo en tantas mujeres. Muchas madres, como yo, que estaban pasando por dificultades similares, me escribieron diciéndome que mi coraje las había inspirado a no darse por vencidas. Me hizo darme cuenta de que de alguna manera mi dolor tenía un propósito. Decidí que iba a aprovechar esta oportunidad para algo más. No solo para mí, sino también para otras madres que, como yo, estaban luchando solas. La idea de crear una fundación surgió poco después. Quería ayudar a aquellos que, como yo, ya lo habían perdido todo, pero no la esperanza. Lo que nadie sabía es que, durante todo este tiempo, no solo estaba luchando por mi vida, sino también tratando de encontrar una manera de redescubrirme a mí mismo. Y lo que me motivó a seguir adelante no fueron las oportunidades que surgían, sino los mensajes de las mujeres que empezaban a acercarse a mí. Muchos de ellos, con historias similares a la mía, me dijeron que, de alguna manera, yo representaba una luz al final del túnel. Algunas madres incluso dijeron que habían perdido su último aliento de esperanza cuando me vieron cantar en la televisión, pensando que nunca podrían encontrar fuerzas nuevamente.
Yo, que estaba tan acostumbrada a ser invisible, ahora estaba allí, siendo vista por gente que nunca imaginé. Comencé a comprender que incluso en las peores circunstancias, nuestra historia puede tocar a otros de maneras que ni siquiera conocemos. Ya no era solo una madre que luchaba por sobrevivir. Me estaba convirtiendo en alguien que podía inspirar a otros a levantarse de nuevo, y eso me dio una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. La invitación al concurso de talentos fue lo que realmente me dio el empujón que necesitaba. Ya me habían llamado algunas disqueras, pero ese programa de televisión, que se transmitió para todo México y Latinoamérica, fue como el paso definitivo. La oportunidad de mostrar quién era realmente a una gran audiencia. Esa fue la oportunidad de contar mi historia y hacer escuchar mi voz. No solo por el dolor, sino también por la lucha. Sabía que no podía equivocarme, y la preparación fue intensa. Fue un proceso emocional y psicológico muy difícil, porque con cada ensayo, con cada canción, recordaba todo lo vivido. Tenía mucho miedo de exponerme de esa manera, pero al mismo tiempo, sentía que estaba en el lugar correcto. Ya había enfrentado tanto, ya había superado tantas dificultades, que ahora era el momento de mostrarle al mundo quién era realmente. No solo como cantante, sino como mujer. Quería que mi pasado me fuera mostrado con dignidad, sin que nadie me viera como una víctima, sino como alguien que se levantó. La noche de la grabación del programa fue una mezcla de ansiedad y emoción. Cuando subí al escenario, el sonido de los aplausos parecía distante, como si todo fuera un sueño. Vi al público ponerse de pie, las cámaras acercándose a mí y no sabía qué hacer. El escenario estaba demasiado brillante y apenas podía ver a la gente del público. Fue como si estuviera cantando en el vacío, solo, mi voz llenando el espacio. Cuando empezó la música sentí un escalofrío enorme. Esas notas, esas palabras, todo parecía tener un significado aún más profundo en ese momento. No cantaba solo para mí, sino para todas las mujeres que luchan todos los días, para mis hijos que estaban allí mirando, y para aquellas madres solitarias que, como yo, vivían en las sombras. Y cuando se tocó el primer acorde, todo pareció finalmente encajar. La inseguridad fue reemplazada por la certeza de que ese momento era mío, de que había llegado hasta allí. Lo que pasó después fue algo que nunca olvidaré. Cuando terminé de cantar, todo el estudio quedó en silencio por unos segundos, lo que me hizo pensar que había cometido un error, que no había cantado tan bien. Pero entonces empezaron los aplausos, suaves al principio, luego más fuertes, y pronto fueron un aplauso estruendoso. No sabía dónde esconderme, estaba completamente paralizado. Solo quería abrazar a mis hijos y correr a mi esquina, pero al mismo tiempo, me sentía tan viva que parecía imposible de creer. Ya no estaba en el semáforo, ni en el refugio, ni en la acera. Yo estaba allí, en ese escenario, siendo reconocida, siendo escuchada. Y para mi sorpresa, uno de los jueces se puso de pie y me llamó la voz que México ha estado esperando. Ella dijo que no me conocía, pero que cuando escuchaba mi música podía sentir mi dolor y mi fuerza. Me hizo creer que tal vez era capaz de ser más que solo una madre con dificultades. Me estaba convirtiendo en una mujer con una historia, una voz y una oportunidad real de cambiar no solo mi vida, sino también la vida de los demás. Después de ese día, las propuestas comenzaron a surgir con más fuerza. La compañía disquera que se acercó a mí fue solo la primera de muchas, y pronto me estaban invitando a hacer shows en diferentes partes de México. Mi historia se contaba en todas partes, y la gente empezaba a reconocerme en las calles. Algunos todavía me veían como una madre de la calle, como si fuera la misma mujer que caminaba por las aceras, con el rostro cansado y sus hijos a su lado. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no era aquella mujer sin esperanza. Me estaban viendo por mi talento, por mi valentía, por mi historia. Con cada show que hice, sentí cada vez más que mi vida tomaba la dirección correcta. Pero al mismo tiempo, había una parte de mí que se sentía perdida en esta nueva vida. Era como si estuviera constantemente tratando de comprender qué había sucedido y por qué. Después de todo, merecía todo esto. El miedo a perderlo todo, a tener suerte en el momento, todavía me perseguía. Pero los días pasaban y la sensación de que mi vida por fin volvía a ponerse en pie se hacía cada vez más fuerte. Fue entonces cuando surgió la idea de crear mi fundación. Sabía que no podía guardármelo todo para mí. No pude olvidar de dónde vengo. Habían tantas madres como yo, madres que estaban en la calle, con sus hijos en brazos y sin saber qué hacer, con miedo de que mañana fuera aún peor que ayer. Quería ser el puente entre ellos y un futuro mejor.
La fundación fue creada con el objetivo de ofrecer apoyo psicológico, legal y material a mujeres que estaban pasando por dificultades como yo. Quería que tuvieran la oportunidad de empezar de nuevo, tal como lo hice yo. Y, lo más importante, que tuvieran un lugar donde se sintieran seguros. Quería devolver lo que la vida me dio, porque sé lo difícil que es caminar sola, sin tener a nadie a quien pedir ayuda. La fundación pronto empezó a recibir apoyo, y las historias de las mujeres que acudían allí eran tan parecidas a la mía, pero al mismo tiempo tan únicas. Llegaron con los ojos cansados, con el peso de la vida sobre sus hombros, y me vi en ellos, recordando el tiempo en que yo mismo estuve perdido. Poco a poco empezamos a ofrecer cursos de formación, apoyo en la búsqueda de empleo, y lo más importante, un espacio donde pudieran sentirse acogidos. Pero el trabajo no fue fácil. Cada historia que escuché me conmovió profundamente, y a menudo me pregunté cómo había sobrevivido a todo. Pero además, con cada historia de superación que presencié, me sentí más fuerte. Sabía que mi misión no era solo cantar o ser famosa. El objetivo era inspirar a estas mujeres a creer que la vida puede, de hecho, cambiar, incluso cuando parece imposible. Los shows, las entrevistas, los viajes empezaron a convertirse en rutina. Pero en el fondo, siempre recordé de dónde vengo. No quería alejarme de mis raíces. Esas calles de Tijuana, el sufrimiento que viví, no lo pude olvidar. Tenía que estar agradecida cada día por estar allí, pero también sabía que mi viaje había sido una lucha diaria para llegar donde estaba. No pude establecerme. Cada paso que daba en el escenario o durante la grabación me recordaba las noches que dormí en el suelo, los días que no sabía cómo iba a alimentar a mis hijos. Cuando miré a Santiago y Luna, vi cuánto había valido la pena mi fuerza. Esos dos pequeños, que una vez fueron mi razón para sobrevivir, ahora eran la razón por la que nunca podía dejar de luchar. Eran mi fuerza, mi motivación, y quería que crecieran en un mundo diferente al mío, donde el miedo no fuera una constante. El lanzamiento de mi libro fue otro hito. Canté desde la acera hasta el cielo. Se convirtió en más que un título. Se convirtió en un símbolo. Cuando lo escribí, no tenía idea de que tendría el impacto que tuvo. No se trataba solo de mi carrera o de mi viaje al escenario. Se trataba de todas las madres que, como yo, se encontraban sin salida, sin saber qué hacer. El libro hablaba de dolor, de lucha, pero también de esperanza. Él dio voz a muchas mujeres invisibles que luchan por sobrevivir, a menudo sin apoyo ni reconocimiento. Y lo que más me conmovió fueron las personas que se acercaron a mí y me dijeron que, después de leer mi historia, se sintieron más fuertes. Al contar mi historia pude darle una fuerza inesperada a muchas otras personas. Y de alguna manera sentí que todo tenía un propósito, una razón más grande que mi propia recuperación. Hoy, mirando hacia atrás, veo cómo la vida puede ser impredecible y al mismo tiempo tan llena de sorpresas. Si alguien me hubiera dicho hace años que estaría aquí, escribiendo un libro y cantando en escenarios internacionales, me habría reído y habría dicho que era imposible. No soy diferente del resto. Solo soy una mujer que no se rindió cuando el mundo parecía haberle dado la espalda. No existe una fórmula mágica para el éxito, pero hay una fuerza dentro de cada uno de nosotros, una llama que puede encenderse incluso en los momentos más oscuros. Canté desde la acera hacia el cielo, pero lo que realmente importa es que a lo largo de este viaje encontré un propósito. Y al final, eso fue lo que me salvó. No fue la fama, ni el dinero, ni la visibilidad. Fue el simple hecho de que creía en mí mismo, incluso cuando nadie más lo hacía. El sentimiento de gratitud nunca me abandonó. A veces me encuentro en momentos de silencio, reflexionando sobre todo lo que he experimentado, como si estuviera reviviendo cada paso de ese viaje. Y es increíble darme cuenta de cómo cada dificultad, cada lágrima, cada sonrisa de mis hijos me trajo hasta aquí. Siempre había escuchado decir que el sufrimiento era temporal, que las cosas buenas llegarían cuando menos lo esperábamos, pero en esos momentos de desesperación, cuando no sabía cómo alimentar a mis hijos ni dónde dormir, realmente dudaba de eso. Sin embargo, ahora, cuando miro hacia atrás a todo lo que he logrado, veo que esas luchas me dieron una fuerza que nunca imaginé que tendría. Estoy agradecido por cada error, cada caída y cada victoria. Y cuando veo a madres que, como yo, estaban en el fondo y ahora están de pie, con su dignidad restaurada, me siento más realizada que por cualquier premio que haya recibido. Pero lo más sorprendente es que la fama nunca fue algo que busqué. La música siempre ha sido una forma de expresión, una válvula de escape, una manera de intentar comprender el mundo.
Cuando comencé a cantar en los semáforos, nunca imaginé que las cosas llegarían a ser tan grandes. Al principio mi única preocupación era sobrevivir, alimentar a mis hijos y darles un futuro mejor. La idea de ser reconocido y admirado por millones de personas parecía lejana, casi imposible. Pero cuando eso sucedió, me di cuenta de que el verdadero premio no estaba en los aplausos ni en las cámaras. El premio fue poder ser la inspiración que muchas personas necesitaban, y el reconocimiento al final fue solo la guinda del pastel. Lo más importante fue demostrarme a mí mismo que era capaz de afrontar cualquier cosa, que mi voz podía ser escuchada y que mi lucha podía marcar la diferencia en la vida de otras personas. Con el tiempo, mi fundación se ha convertido en una verdadera red de apoyo para muchas mujeres que se sentían perdidas y no sabían por dónde empezar. Cada historia que me llegaba, cada testimonio de superación, me daba más ganas de continuar. Pero también, por momentos, me hizo darme cuenta de lo difícil que había sido el camino y lo mucho que todavía necesitaba aprender. Aunque hoy tengo una vida muy distinta a la de aquella mujer que dormía en las aceras, la verdad es que nunca perdí la humildad. Con cada evento en el que participo, con cada logro, recuerdo las noches frías cuando solo el amor por mis hijos me mantenía en marcha. Y sé que no importa lo lejos que haya llegado, nunca podré olvidar lo difícil que fue este viaje y lo fuerte que tuve que ser para no rendirme. No soy una heroína, ni una persona extraordinaria. Solo soy una mujer que día tras día se negó a dejar de luchar. Incluso hoy, cuando me veo en un escenario o en una gala, tengo que obligarme a recordar que no fue una casualidad ni algo que me fue dado en bandeja de plata. Luché por cada momento. Cada segundo de gloria estuvo acompañado de horas de sufrimiento y dolor. Las madrugadas que pasé cantando en las calles de Tijuana, sin saber si ganaría dinero para el día siguiente, son parte de mi esencia. Y de alguna manera me hacen sentir aún más agradecido por la vida que tengo ahora. La gente a menudo mira mi historia y ve un cuento de hadas moderno, pero nadie ve el lado oscuro al que tuve que enfrentarme. Ese lado que nadie quiere ver, ese lado de la desesperación, de la soledad, de sentirse invisible. Y, en el fondo, esto me hizo comprender que las mejores historias de vida no solo están hechas de victorias, sino también de derrotas. Porque fueron esas derrotas las que me hicieron más fuerte. Cuando miré hacia el futuro, después de todo el éxito y reconocimiento, ya no quería ser solo cantante. No quería que mi vida estuviera definida por mi talento vocal. La música era una herramienta, una forma de expresarme, pero mi verdadera misión era ayudar. Cada madre que encontré en la calle, cada mujer sin hogar, me recordaron lo privilegiada que fui por haber tenido una oportunidad. Incluso en las situaciones más difíciles, siempre había alguien dispuesto a echar una mano, ya fuera un simple gesto de bondad, una mirada comprensiva o ayuda económica. Y ahora, con la fundación, me tocó a mí devolver algo. Sabía que nada en la vida sucede por casualidad. Cada momento, cada dolor, cada desafío, me estaba preparando para un propósito mayor. Y quería que todas las mujeres que estaban pasando por dificultades vieran en mí una esperanza, una posibilidad de que sí es posible empezar de nuevo, incluso después de los peores momentos. La gente a menudo me pregunta qué ha cambiado en mí desde que comencé a cantar en las calles y me hice conocido. Siempre respondo que lo que cambió no fue mi situación financiera, ni mi popularidad. Lo que realmente cambió fue mi perspectiva de la vida. Aprendí que la vida no se trata solo de nuestros logros, de lo que podemos comprar o de los lugares que podemos visitar. La verdadera vida está en nuestras relaciones, en las pequeñas victorias de cada día, en las personas que se cruzan en nuestro camino y nos ayudan a crecer. Puede que haya llegado hasta donde estoy, pero no soy nada sin la gente que me apoyó. Sin el apoyo de las madres que conocí, sin el apoyo de mi familia, de mis hijos, no lo habría logrado. Aprendí que el éxito no es algo que logramos solos. Proviene de las conexiones, la empatía y el amor que damos a los demás. Con el tiempo, me di cuenta de que la música no era solo una forma de conquistar el mundo, sino una forma de conectar con él de una manera profunda. Cada vez que subo al escenario y veo las caras de la gente mirándome, sé que de alguna manera estoy tocando sus corazones, así como mi propia historia ha tocado los corazones de tantas personas. Cuando canto, ya no soy esa mujer perdida y sin rumbo. Soy alguien que ha encontrado su propósito y su paz. El escenario para mí es más que un lugar de éxito, es un espacio de sanación. Sanación para mí, porque me libera de mis inseguridades, y sanación para otros, porque mi música lleva consigo el dolor que todos llevamos de alguna manera. El público no me ve como una celebridad, sino como alguien real, alguien que ha experimentado el dolor de ser invisible
y ahora tiene la oportunidad de ser visto. Hoy estoy comprometido no solo con mi música, sino con el cambio. La fundación me ha traído más gratificaciones que cualquier premio que haya recibido jamás. Ver a mujeres que alguna vez estuvieron en la misma situación que yo ahora, comenzando a escribir sus propias historias, me hace sentir que mi viaje no fue en vano. Cuando veo a las madres sin hogar levantarse, cuando veo que aquellos que eran vistos como invisibles, ahora son reconocidos, siento que mi misión se ha cumplido. Sé que lo que hice fue solo un pequeño paso, pero eso es lo que me impulsa cada día. Saber que, de alguna manera, mi historia puede ayudar a transformar la vida de alguien. Al final del día, no importa lo que me trajo la fama, sino lo que pude hacer con ella. La verdadera transformación, la que perdura, ocurre cuando ayudamos a otros a encontrarse a sí mismos, cuando ofrecemos una mano amiga a quienes están cayendo. A veces, cuando me detengo a pensar en todo lo que he vivido, me quedo sin palabras. No porque no haya nada más que contar, sino porque a veces, las palabras parecen pequeñas comparadas con la magnitud de lo sucedido. Las dificultades, los desafíos y las pérdidas fueron enormes, pero también eran parte de algo más grande, algo que no puedo explicar completamente. La vida tiene esta forma misteriosa de convertir el dolor en fuerza. Si me preguntaras qué haría si pudiera volver atrás en el tiempo, no estoy seguro de que cambiaría nada. Cada paso, cada error, cada fracaso, me ha llevado a convertirme en la persona que soy hoy. Y cuando miro a mis hijos, sé que cada sacrificio que hice fue por ellos, y ver sus sonrisas ahora me hace sentir que todo el sufrimiento valió la pena. Ellos son la razón por la que sigo luchando, la razón por la que nunca me rindo. Lo que más me sorprende es darme cuenta de lo mucho que mi historia ha conmovido a tanta gente. No soy una persona común y corriente, pero tampoco soy un superhéroe. Soy solo una mujer que, como tantas otras, tuvo que luchar para sobrevivir, pero que en el camino descubrió que su verdadero propósito era ayudar a los más necesitados. La fama fue solo una consecuencia de algo mucho más grande. No es la música, no son los aplausos ni las luces del escenario lo que me define. Lo que me define y me dará fuerzas para continuar es el hecho de que estoy logrando ayudar a otras mujeres a salir de la misma situación desesperada en la que yo me encontraba. El futuro aún es incierto, pero una cosa es segura. La vida me ha enseñado a nunca rendirme, a luchar hasta el final y a marcar la diferencia, no solo para mí, sino para todos los que me rodean. Ahora, con todo lo que he logrado, sé que la lucha nunca termina. Cada día es una nueva oportunidad para marcar la diferencia, para recordarme de dónde vengo y de lo que soy capaz. Por mucho que logre, siempre estaré en deuda con la vida, con las personas que me ayudaron, con mis hijos que son la razón de todo. Cuando miro hacia el futuro, veo un mundo lleno de posibilidades, pero también veo la responsabilidad que llevo. Sé que mi historia puede seguir inspirando, tocando vidas, y eso es lo que me impulsa. No importa dónde esté o lo que haya logrado, mi mayor objetivo sigue siendo ayudar a quienes están pasando por las mismas dificultades. Y si mi pasado me ha traído hasta aquí, lo que realmente quiero es utilizar todo lo que he aprendido para ayudar a otras personas a reescribir sus historias también.